Hola, soy Benito Lauret, director del Máster de Fachadas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en este vídeo voy a intentar explicar cómo elegir la mejor fachada ventilada. Para ello es esencial reparar en estos tres aspectos. ¿Cuál es el mejor tipo de muro soporte? ¿Cuál va a ser la mejor superficie exterior? ¿Y cuál va a ser el mejor tipo de anclaje? Y para saber cuál sería el mejor tipo de muro soporte, desde luego deberíamos elegir uno que tenga anclaje mecánico a la estructura principal. Entonces, en primer lugar tendríamos los muros de hormigón armado, después los entramados de acero, a continuación los muros de ladrillo o bloque armados y anclados, y finalmente los muros de tipo drywall. Bueno, ¿y por qué elegir como muro soporte un muro de hormigón armado? Pues en primer lugar porque su conexión a la estructura, como en el caso de la imagen, que la estructura también es de hormigón armado, pues como digo, su conexión a la estructura es perfecta, mediante barras de acero que conectan los forjados o losas con esos elementos de muro, que en este caso son horizontales todos, y que en parte crecen hacia la planta superior y en parte descuelgan hacia la planta inferior. En la esquina vemos una muestra de cómo va a quedar finalmente la fachada ventilada con el acristalamiento y unos paneles de acabado exterior de GRC. En segundo lugar, los entramados de acero son una buena elección. Como vemos en esta figura, un sistema de fachada ventilada de la marca Kingspan, que tiene unos paneles sándwich para resolver el aislamiento térmico y además sirven de soporte a la última hoja, que es un slip brick, o sea, unas pastillas de ladrillo que se insertan sobre una extrusión de aluminio, y el conjunto da una solución tecnológica competente porque al final todo va anclado, la última hoja exterior va anclada con tornillos a los paneles sándwich y los paneles sándwich a su vez a estos montantes verticales de chapa de acero galvanizado que a su vez van anclados a los forjados. Si a pesar de todo lo que se quiere es hacer un muro soporte de fábrica de ladrillo o fábrica de bloque, bueno, pues que se haga una fábrica de ladrillo o una fábrica de bloque armada. Existen en el mercado diferentes patentes de fábricas de ladrillo y de fábricas de bloque, es decir, de muros hechos con bloques y hechos con ladrillos, que a su vez incorporan armaduras verticales y horizontales, de manera que el muro estará armado en todo su desarrollo y además permitirá hacer conexiones mediante barras a la estructura de hormigón. De manera que tenemos el monolitismo del hormigón armado y tenemos la vista o las características de una fábrica de ladrillo o de bloque. He dejado a propósito para el último lugar los muros soporte de tipo drywall, es decir, estos muros soporte que tienen un entramado de perfiles de acero, de chapa de acero, y dos tapas, una de panel cementicio al exterior y otra de panel de yeso cartón al interior, porque tienen una pequeña contrapartida o un pequeño gravamen. Y es que, en principio, estos sistemas de drywall no pueden soportar ventanas grandes. Si las ventanas tienen cierto tamaño, el fabricante no acepta que se apoyen en su muro, con lo cual hay que hacer un soporte, un precerco adicional que vaya a los forjados, como vemos en la imagen, que se suele llamar en el sector portería. Y con respecto a cómo podemos elegir la mejor superficie exterior, hay que tener en cuenta que la primera razón es la imagen del edificio. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el primer criterio es el de la imagen. El estudio de arquitectura quiere una imagen determinada para el edificio y hay que conseguirla con la superficie exterior. Sin embargo, hoy en día los materiales sintéticos proporcionan una gran variedad de acabados que igualan e incluso mejoran o amplían las opciones de los materiales naturales. Es verdad que en muchos casos se pretende ir por su calidad a los materiales naturales. Sin embargo, suelen dar muchos problemas. Así que la primera opción serían materiales sintéticos,
A continuación vamos a hablar del panel composite, que tiene algunas características particulares, sobre todo con respecto al incendio, y finalmente materiales naturales. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, esto que vemos en la imagen no es mármol, es vidrio. Este es el complejo Tríada en Madrid, en la zona de Chamartín, y el vidrio serigrafiado hoy en día permite unas posibilidades tan amplias que verdaderamente, como vemos en la imagen, pues puede representar piedra, madera o cualquier otro material. Y además se beneficia de todas las cualidades de la tecnología del vidrio, que en las últimas décadas ha evolucionado muchísimo. Entonces, primera recomendación, si uno quiere tener un aspecto pétreo, como en el caso de estos edificios, pues sería utilizar vidrio serigrafiado. Otro material sintético que hoy en día tiene una gama de posibilidades absolutamente increíble es el panel composite. En este caso vemos el Hospital de Vigo acabado con ese magnífico color gracias a paneles composite de aluminio empleados en la fachada. Sin embargo, los paneles composite han tenido un devenir muy azaroso, como vamos a ver en próximas diapositivas. Existen dos tipos fundamentales de panel composite. El panel composite normal, podríamos decir, y el resistente a fuego o retardante de fuego, fire retardant. En la imagen vemos un fotograma de un vídeo de YouTube que está en el enlace más abajo, donde se puede observar en tiempo real, en unos minutos, cómo dos paneles sometidos a la misma llama de soplete, el de la izquierda entra rápidamente en combustión y lanza gotas encendidas, lo cual es un peligro para las fachadas y no cumple, por supuesto, el código técnico en fachadas de cierto tamaño. En cambio, el de la derecha, el Fire Retardant o FR, como vemos también en la imagen, soporta perfectamente la llama sin entrar en combustión. Entonces, en los casos más conocidos de incendios que hemos tenido con este panel, hay que tener en cuenta que se ha instalado el primero, el que es combustible, y si se hubiera instalado el segundo, pues no habría ningún problema. Entonces, no es un problema inherente al material, sino al tipo de modelo de material o especificación que estamos eligiendo. El reciente incendio en un edificio en Valencia pone de manifiesto la importancia que tiene el recalcar muy bien qué tipo de panel estamos instalando en la fachada. De nuevo, si se hubiera instalado en este edificio la modalidad FR, no estaríamos viendo estas imágenes ni hubiera habido este problema. Este problema se debió al panel composite normal y esto es un problema de etiquetado porque desde fuera son exactamente iguales y es un problema también de responsabilidad de los agentes implicados en la edificación. Además, el código técnico ya refleja esta necesidad y ese panel que ardió en Valencia no cumplía el código técnico. Finalmente, los materiales naturales son los menos indicados para ser utilizados en las fachadas, muy concretamente la piedra natural y la madera. Empezando por la madera, como vemos aquí, la madera sufre ataque de los rayos ultravioleta de la radiación solar, de manera que el primer día tiene un color precioso marrón de la madera, de la calidad que se haya puesto, roble, pino, abeto, lo que sea, pero al cabo de 2 o 3 años, si no tiene la debida protección, tendremos el aspecto de la imagen, es decir, un color grisáceo ocasionado por el ataque de los rayos ultravioleta. Mucho cuidado con esto porque existe esta degradación, por así decirlo, natural de la madera y por muy natural que sea el material, también son naturales los rayos ultravioleta y también los rayos ultravioleta hacen su trabajo y destruyen esa imagen preciosa inicial de la madera. Afortunadamente existe la solución. En este edificio que vemos en la imagen, que está en Friburgo, Alemania,
llamado Farmer's House o la casa de los granjeros, pues se ha recubierto la fachada de madera natural con una hoja de vidrio laminar, dado que el butiral de polivinilo, que es la hoja intermedia o intercalario, que está entre los dos vidrios pegados en el vidrio laminar, como digo, esa hoja de plástico de butiral de polivinilo, que es totalmente transparente, es un filtro de ultravioleta fantástico, es decir, bloquea prácticamente el 95% de la radiación ultravioleta, con lo cual ese ultravioleta no llega a la madera y la madera se mantiene con su color natural durante muchísimo más tiempo, prácticamente en toda su vida en el edificio. De manera que una de las soluciones que tenemos para mantener eternamente joven nuestra fachada de madera es precisamente recubrirla con un vidrio transparente, con un vidrio laminar, laminado con butiral de polivinilo. Finalmente, ¿cuál sería el mejor tipo de anclaje para una fachada ventilada? Bueno, pues sin lugar a dudas, el mejor sería el anclaje visto. A continuación, los anclajes ocultos. En tercer lugar, los adhesivos realizados en taller o en fábrica. Y finalmente, totalmente desaconsejable hacer adhesivos en obra. Por lo menos, esta es mi opinión. Yo sé que existen empresas que los ofrecen, yo sé que existe gente creyente en ellos. Yo verdaderamente, habiendo otras maneras de hacer las cosas, intentaría huir, como sea, de los adhesivos en obra. Existe un gran desconocimiento de las posibilidades que dan los nuevos sistemas de fachada ventilada con anclaje visto. De hecho, en la imagen tenemos una fachada ventilada, la del Colegio Ramón y Cajal en Arturo Soria en Madrid, que está hecho con un panel de laminado de alta presión de color blanco, aunque en la imagen se ve gris, pero es blanco, con anclaje visto. En el rectángulo rojo, si fijan ustedes la mirada, verán 4 pequeños remaches que atestiguan que ese panel está colocado con anclaje visto, pero a una mínima distancia o simplemente en la visión general de esta fachada pasan absolutamente desapercibidos. Doy fe que al natural también pasan desapercibidos. Hay que ir a buscarlos, son sorprendentemente pequeños y hay que ir a buscarlos para encontrarlos. No obstante, si se quiere hacer una fachada ventilada con anclaje oculto, pues existen sistemas de altísima calidad, como este que vemos en la Torre Cepsa de Madrid, proyecto de Norman Foster, hecho con paneles nido de abeja con acabado exterior de acero inoxidable. Los paneles composite y nido de abeja se diferencian en que el nido de abeja es más grueso, tiene más espesor y por lo tanto puede asumir mayores formatos. Y ambos tienen una propiedad fantástica o ideal que vemos en la foto en primer plano, y es que permiten hacer esquinas con una calidad absoluta por plegado del propio panel, por plegado de la pieza. De manera que existen también sistemas completamente seguros con anclaje oculto, si bien a priori es recomendable tener el anclaje visto porque si da algún problema, pues se identifica rápidamente. En consecuencia, como hemos dicho, pues materiales naturales, intentar evitarlos siempre que se pueda acudir a un material sintético. Indudablemente siguen ejerciendo un atractivo importante, pero hay que cuidar mucho su utilización, estudiarlos muy bien. Hay infinidad de casos con patologías de fachadas de piedra natural, fachadas ventiladas de piedra natural. Y por supuesto el anclaje oculto en la piedra natural pues suma mayores problemas, y en la imagen pues vemos un caso típico de desconchado de una ranura con su anclaje oculto que se ha quedado a la vista.
En consecuencia, a la hora de proyectar una fachada ventilada, como es el caso de cualquier fachada tecnológica, no podemos obviar el cálculo. En este caso, el cálculo de carga de viento, de presión y succión de viento. En la imagen, las torres de Santa Cruz, en Santa Cruz de Tenerife, que con motivo de la tormenta Delta sufrieron el arrancamiento por el viento, por las fuertes rachas de viento, de toda una serie de paneles de la fachada, paneles composite en su momento, con anclaje oculto y con una muy mala ejecución del anclaje oculto. Entonces aquí pues hubo probablemente una mala estimación de la carga de viento, que por supuesto en nuestro máster enseñamos a calcular con toda exactitud y rigor, y una mala ejecución también de los anclajes ocultos. Como conclusión, nos atrevemos a hacer las siguientes recomendaciones. La mejor fachada ventilada se compone de, y por este orden, muro soporte de hormigón armado o entramado de acero. A continuación, las fábricas armadas y finalmente el drywall, que como sabemos requiere porterías para las ventanas. La superficie exterior, si puede ser de material sintético o industrial, mucho mejor. Tenemos a elegir vidrio, metal, piedra sinterizada, panel composite retardador de fuego, atención, fire retardant, panel honeycomb o nido de abeja, como en la Torre Cepsa, panel laminado de alta presión, HPL o High Pressure Laminated, cerámica porosa o compacta, etc. El catálogo es interminable. Y finalmente, en la medida de lo posible que el anclaje sea visto, también puede ser oculto o incluso con piezas adheridas en taller. Huir como sea de la adhesión en obra. Lo que hemos expuesto en esta presentación se puede completar con los apuntes del máster relativos a materiales para fachadas ventiladas, que se pueden encontrar para libre descarga en archivo PDF en nuestra página web. En esta presentación hemos dado algunos criterios de interés, espero que de utilidad, para la elección de la mejor fachada ventilada posible, intentando evitar los errores más gruesos que se pueden cometer. No obstante, para poder proyectar como corresponde una fachada ventilada, haría falta además calcular la carga de viento, que como hemos visto puede ser muy crítica, también calcular anclajes, espesores de los paneles, secciones de los montantes, para que puedan resistir esas cargas de viento, sobre todo de succión, hacer todos los detalles, resolver todos los encuentros en esquina, en llegada cubierta, en llegadas a ventanas, en arranques, etcétera, que tienen también su contenido. Hacer también un estudio energético de cómo se comporta esa fachada, que no debe tener puentes térmicos, debe resolver perfectamente la línea térmica, los puentes térmicos, etc. Y finalmente también estudiar su huella de carbono, que cada día esto es más importante y se hace con el análisis del ciclo de vida o el Life Cycle Assessment. Y todo esto son cosas que explicamos con todo detalle en el máster de fachadas, de manera que aquellas personas que quieran verdaderamente llegar hasta el final, pues pueden acudir a nosotros y tendrán cumplida satisfacción en las enseñanzas de nuestro máster. Muchísimas gracias, hasta luego.